siente bien. Hoy es lunes de Hablemos de. El día de hoy esta semanita estamos por concluir nuestra semana de nuestro curso de liderazgo profesional. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema extraordinario que te va a encantar, ¿sí? Yo sé que el día de hoy te va a servir muchísimo todo lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a hablar acerca del poder de la mente. Te voy a decir algo, tú tienes que tener una mentalidad preparada para el éxito si tú quieres ser un gran líder. Y así que el día de hoy tú te vas a empezar a dar cuenta por qué no avanzas en tu trabajo, por qué no avanzas en tus relaciones. Y adivina que en gran medida se debe a lo que tienes aquí en esta cabecita. Así que comparte esta grabación. No sé si en algún momento en tu vida te has sentido, es que ya hice hasta lo imposible, es que siempre me va mal, es que siempre me pasa lo mismo, es que, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasan estas cosas? Créeme que posiblemente el día de hoy vayas a descubrir por qué te pasan constantemente ciertas cosas. ¿No se te hace muy raro? ¿Sí? De repente dices, híjoles, has ido hasta con brujos, ¿sí? A que te den una barridita y adivina que tu poder, gran parte de tu poder se encuentra aquí. Así que comparte esta grabación en grupos, en tu perfil, por favor, ayúdame a compartir esta grabación, porque créeme que les va a ayudar muchísimo. Alguien que tú veas que esté atorado en las finanzas, que ponga un negocio y quiebre, que ponga otro negocio y quiebre, que ande de un negocio en otro y pues nomás no, posiblemente esta grabación le vaya a servir. ¿Sale? Mi nombre es Israel Martínez, soy director y fundador del Instituto Reconocer, una escuela de desarrollo humano. Ok, para los que no me conocen, para los nuevos, siéntanse en la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta. De hecho, tus preguntas enriquecen la clase. Así que vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Por favor, escríbenos en el chat de dónde nos estás viendo y si se escucha perfecto y claro, por favor. ¿Ya se están conectando, Lupita? Sí. ¿Cuántas personas hay? Apenas un poquito. Ok, chicos, muy buenas noches. Por favor, díganme de dónde nos están viendo para mandarles saluditos. Ok, el día de hoy estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido. Los resultados del taller de liderazgo son sensacionales. Mucha gente motivada este fin de semana, este domingo a las 7 de la mañana, sí, escuchaste bien, a las 7 de la mañana, sí, nos vimos todas las personas que estaban, la mayoría de las personas que están tomando este curso de liderazgo, a hacer ejercicio, y hicimos dinámicas de integración, dinámicas de donde retamos el poder personal de las personas. Estuvo fantástico. Y yo aquí entre nos te tengo que confesar que estoy algo adolorido. Sí, ¿por qué? Porque me uní al reto, pero yo como soy un líder y el líder siempre pone el ejemplo, adivina que el reto es de 50 burpees, ¿sí? Los que no saben qué son 50 burpees, es básicamente un ejercicio que consiste en paso 1, hacer una lagartija, recoger las piernas, dar un salto, ¿sí? Y eso es un burpee, ¿sale? Es un ejercicio que abarca 3 ejercicios: lagartijas, abdomen y trabaja la parte inferior de tu cuerpo. Y pues, es más, te voy a poner el reto ahí, investiga en internet qué es un burpee, y te reto a que hagas 50 burpees todos los días durante mínimo 30 días, a ver qué pasa, qué resultados tienes en tu cuerpo. Por ahí algunas personitas llevamos 3 semanas con este reto y ya con este reto y ya han reportado que han bajado más de 1 kilo, imagínate. Entonces, únete al reto. ¿Tenemos alguna, de dónde nos están viendo, Lupita? Ya pusieron ahí en el chat. De Huehuetoca nada más. Un saludo hasta Huehuetoca. Ok, creo que es Estado de México, ¿no? Huehuetoca, sí, ¿no? Estado de México. Ok, mi gente, muy buenas noches. Hasta donde te mando un beso, un abrazo, hasta donde nos estés viendo. El día de hoy hay un tema muy fantástico que en lo personal a mí me fascina, porque vamos a hablar acerca del poder de la mente.
Lolis dice, pues yo de San Luis. Hola Lolis, saludos hasta San Luis Potosí. Ok, ¿de dónde más nos están viendo, Lupita? Aún no nos dicen. Ok, fíjate muy bien, el día de hoy nos vamos a enfocar justamente en este tema que es muy importante. Te voy a decir algo, si tú sabes cómo funciona, qué es cómo funciona, ¿sí? Y cómo controlar tu mente, en automático vas a controlar gran parte de tu vida. ¿Por qué? Porque literalmente en la mente es donde se encuentran justamente tus pensamientos. ¿Sí? Y entonces, dependiendo la calidad de tus pensamientos, se va a ver reflejado en acciones. Y al final del día, las acciones son los que dan los resultados en tu vida. Hagas o no hagas, adivina qué, va a dar un resultado. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú haces ejercicio, si haces algo, vas a tener un resultado en la parte física. Si no haces ejercicio, adivina qué, también vas a tener un resultado en tu vida. Te reto a que durante 2 meses, 3 meses no hagas absolutamente nada de ejercicio para que veas qué resultados vas a tener en tu vida. René ¿Okay? dice, yo estudié contigo. ¿Quién? René. René, un saludo René. ¿Sí? ¿De dónde nos estás viendo, mi queridísimo René? ¡Qué bueno! Ok, fíjate muy bien, René Magaña, si es René Magaña, por favor, ponme ahí en el chat. Un saludo, mi carísimo René, parejísima, qué bueno que estás sintonizando esto. Tú que tienes, tú eres empresario y tienes un negocio, créeme que con esto te vas a ir a un nuevo nivel. Ok, entonces estábamos aquí, básicamente en tu mente es justamente donde se encuentran todos tus pensamientos. Y de esto se va a derivar si tú vas a tener éxito o vas a tener fracaso en tu vida. ¿Por qué, Israel? ¿Por qué te atreves a decir esto? ¿Por qué? Porque te lo vuelvo a repetir, dependiendo los pensamientos, las ideas, creencias, programas, paradigmas de cómo deben de ser y cómo no deben de ser las cosas, se ve reflejado en tus acciones. Obviamente, en base a tu mente, tú tomas algo muy importante en la vida, decisiones. ¿Ok? Y entonces en base a estas decisiones actúas, ¿sí? Y naturalmente se ve reflejado en los resultados. Y entonces el día de hoy vamos a darnos cuenta, te voy a hablar acerca de por qué algunas personas tienen resultados positivos y otras personas tienen resultados negativos. Y entonces en este momento, fíjate, vamos a hacer más interactiva la clase el día de hoy. Y quiero, fíjate, el día de hoy básicamente en vez de ser una clase, me gustaría hacer algo más personalizado contigo. Quiero que me pongas ahí en el chat algún resultado negativo que tú tengas actualmente en tu vida. Es decir, es más, échame el talón de Aquiles en tu vida. Por ejemplo, muchas personas batallan con sus relaciones amorosas, otros batallan con sus relaciones de pareja, otros batallan con sus relaciones de familia, hijos, otros batallan con el dinero, ¿sí? Otros batallan con el área del trabajo, otros batallan con la parte del liderazgo, de repente chocan mucho con sus colaboradores, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a desprogramar, vamos a ver qué programas tienes con respecto en esa área. Así que te voy a pedir que por favor ahí en el chat, para poder arrancar, me pongas un área en tu vida, algo que te esté pasando y que no le encuentres explicación. Israel, ya fui. Es más, también, fíjate, en gran medida también esto, dependiendo del contenido de tu mente, adivina qué, te puedes llegar a enfermar. De hecho, la ciencia médica actualmente acepta que más del 80% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros mismos, por increíble que parezca, adivina que nosotros mismos nos provocamos, creamos, ¿sí? Y desarrollamos nuestras enfermedades, así como lo oyes. Yo sé que está un poco difícil de creer, pero ahorita justamente para eso quiero. Entonces, si tú tienes algún problema de salud, el día de hoy te vas a dar cuenta qué pensamiento está sosteniendo esa enfermedad. Porque créeme, fíjate, he tenido casos de todo tipo, personas que han tenido fibromialgia, ¿sí? Es una enfermedad que científicamente los doctores dicen que no se puede curar. Pues adivina que yo he tenido personas en terapia que justamente se han podido sanar de la fibromialgia. He tenido personas con sinusitis y adivina que también en un par de sesiones
pueden salir. Entonces, básicamente aquí tu mente influye en diferentes aspectos en tu vida. Hay personas, sí, ahorita estoy trabajando con una persona que tenía bloqueado su área financiera. ¿Sabes qué, Israel? No sé por qué los negocios, las ventas no se me dan. El problema era que tenía un bloqueo aquí justamente en la calidad de sus pensamientos. Hay otras personas que han ido con el doctor, con el brujo, con el chamán, han hecho de todo y literalmente no pueden avanzar en su vida, por ejemplo en el área de salud. Ya te puse algún ejemplo, ¿no? Con esta persona que yo estoy trabajando, el área financiera específicamente, dice, es que Israel, yo ya he ido a cursos, yo ya me sé de pe a pa, pero haz de cuenta que siempre que estoy a punto de cerrar algún trato, ya bueno, se cae por X, Y o Z la venta. Dice, no sé qué es lo que pasa, hago mi mayor esfuerzo, pero siempre estoy así de alcanzar y lograr un logro y mira, se viene para abajo. Otras personas, por ejemplo, he tenido casos, personas que su talón de Aquiles eran las relaciones amorosas. Oye, Israel, ¿sabes qué? Por ejemplo, está una chica, de hecho ahí el testimonio lo tenemos aquí en la página. Una chica, de repente, ¿sabes qué? Es que siempre me tocan hombres patanes, hijos, etcétera. Y adivina qué, el problema estaba aquí justamente en las ideas y en las creencias que tenía con respecto a los hombres y con respecto a las parejas. Entonces, no sé si ya tenemos ahí personas, Sí, personas. Uh-huh. Te saluda Adrián. Hola, Adrián, un saludo. Ceci. Hola, Ceci. Sabas también. Hola, Sabas, qué bueno que estás aquí el día de hoy. Y N, ok, un saludo, N. Nadie está preguntando ahí en el chat. Todavía no quiere. Nadie quiere sacar sus trapitos a zona. O sea, nadie quiere tener éxito, nadie quiere mejorar algún aspecto en su vida, mira nada más. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ok, bueno, en lo que te animas, y es más, ponme ahí, nada más porque tú eres medio curioso, ponme el caso de un amigo, ¿ok? Para que no digamos que se trata de ti. Entonces, fíjate muy bien, te voy a explicar básicamente cómo funciona tu mente y por qué la mente es tan poderosa que impacta justamente en tu vida. Te voy a poner el ejemplo vamos a hablar acerca del área financiera, ¿sabes? Ya preguntaron. A ver, échame la pregunta. Dice René, yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos. Oh, ok, fíjate. El resultado aquí es este resultado, no amigos. Ok, sale. ¿Ya nada más puso eso, René? Sí. Ok, entonces fíjate muy bien, mi queridísimo René. Ok, esto te va a ayudar muchísimo. Tú estás aquí, ¿no? Alrededor de nosotros hay un campo que se llama el campo de la conciencia. El campo de la conciencia no es otra cosa más que todo lo que tú estás experimentando aquí y ahora en tiempo presente. Alrededor de esto es donde se encuentra justamente una parte de tu mente, un área en tu mente que le llamamos subconsciente. El subconsciente, entre muchas cosas, no es otra cosa más que un almacén de qué, recuerdos, memorias, experiencias, etc. Y entonces, fíjate, alrededor de esto es justamente donde se encuentra la parte material, la parte externa a ti. Todo esto es justamente algo que está dentro de ti. Y entonces, fíjate muy bien, aquí afuera hay un resultado. Es decir, no hay amigos, no hay personas con las cuales yo conviva. Y entonces, fíjate, este resultado negativo, pues obviamente afecta a un estado emocional. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar aquí en el bloqueo y justamente en la parte de las ideas. Y entonces, fíjate muy bien, aquí, al no haber este resultado, muchas veces las personas piensan y dicen que eso externo, ese resultado negativo que hay en mi vida, es lo que causa mis emociones y esa manera de pensar, pero no es así. Esto que está aquí de manera externa, lo único que hace es, mira, activar ciertos recuerdos, ciertas memorias de tu pasado. Y entonces, fíjate muy bien, vamos a detectar y vamos a checar, fíjate muy bien qué tipo de pensamientos y comportamientos se derivan justamente de esas creencias. Y entonces, fíjate muy bien, para que tú tengas un resultado, por ejemplo, en el área social de no tener amigos,
verifica aquí a qué crees que se deba, por favor, ahí en el chat, por favor escríbeme a qué crees que se deba que las personas no compaginas como tú quisieras con las personas, ¿ok? Y entonces vas a encontrar algunas, en lo que tú me escribes algunas, mi queridísimo René, fíjate, vamos a empezar a desmarañar y a desglosar todo esto para que tú te empieces a dar cuenta justamente de esta parte. Y entonces verifica si aquí en esta parte del pensar, de tu pensamiento, es que verifica a qué crees que se deba, y verifica si tú tienes aquí un pensamiento de que las personas son abusivas, las personas son malas, las personas son interesadas, las personas son personas abusivas, son personas malas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Verifica y checa justamente en esta área acerca de los amigos, ¿qué ideas negativas tú tienes con respecto a las personas? Es que las personas son traicioneras, ¿ok? Las personas son, ¿cómo se llama? Verifica si hay otro tipo de pensamientos, como por ejemplo, hay que cuidarte, o sea, tienes que estar al tiro, tienes que estar con mucho cuidado porque las personas abusan, ¿ok? Entonces, verifica si hay alguno de estos pensamientos. ¿Ok? Entonces, ojo, este tipo de pensamientos, en base a esto, las personas empiezan a actuar, ¿sí? Y entonces, ojo, este pensamiento o alguno de estos, ¿nos escriben ahí algunos pensamientos? No, solamente esta Angie dice, yo sí tengo mucha suerte con las parejas y con mis hijos y no sé cómo lograr el equilibrio y éxito para relacionarme. Ya te contesta René, no tengo tiempo, no me interesan algunos, no tenemos los mismos gustos, ándale, mira, aficiones ni metas en común, traiciones pasadas. Ándale, entonces fíjate, por ahí te mencioné algunos. Y entonces fíjate, aquí esta manera de pensar justamente hace que tú desencadenes ciertos comportamientos. ¿Qué tipo de comportamientos? Puede que de repente te inviten a una fiesta y tú no quieras ir, o simplemente llegas a una fiesta y únicamente pues te sientes desencanchado, no te sientes a gusto. Entonces, ojo, ¿qué tipo? Ojo, evadir, de repente te justificas y dices, no, mejor me quedo viendo los fines de semana Netflix, sí, mejor me quedo viendo películas, evadir, simplemente, por ejemplo, te da flojera, ¿sí? Y entonces esto, obviamente, lo que va a hacer es que tú te empieces a ¿qué? Alejar. La pregunta es, ¿qué hay atrás? Justamente esto lo podemos ver en otra grabación, que cuando hablemos acerca de las emociones, el poder. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del poder de la mente, pero también vamos a empezar a hablar acerca del poder de las emociones. Y entonces, ojo, verifica justamente qué es lo que está pasando. Esto obviamente activa una sensación negativa, ¿sí? Este resultado. Pero ojo, este resultado negativo lo único que hace es como activar ciertas memorias, ¿sí? De tu pasado. Y entonces, ojo, vamos a seleccionar un pensamiento. Por ejemplo, la gente es traicionera. Entonces fíjate, vamos a hacer como una línea del tiempo, ¿sí? Del tiempo presente, aquí y ahora, ¿sí? Y la pregunta, mi queridísimo René, verifica en el pasado, en tu vida, ¿quién te ha traicionado? ¿Qué fue lo que te llevó a concluir que las personas son traicioneras? Sin duda algo, sí, te ha de haber pasado, sí, algo tú has de haber visto o algo debes de haber escuchado con respecto a esto, que se quedó grabado justamente aquí en tu subconsciente. Y entonces, en base a este pensamiento es como empiezas a actuar. Y entonces aquí, ojo, fíjate, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo. Ojo, ¿cómo aprende el ser humano? El ser humano aprende a través de sus 5 sentidos, aprende acerca de lo que ve, aprende acerca de lo que escucha. Entonces te voy a poner un ejemplo muy marcado. De repente, fíjate, una persona en un taller, en el taller de Vender Sin Vender, que hablamos justamente del desbloqueo en esta parte del área financiera, dice, oye Israel, ¿sabes qué? Yo pues realmente nunca tuve problemas para producir dinero. Siempre se han mandado los negocios, etc. Pero fíjate que de 2 años para acá, sí, empecé a ir en picada y nomás no puedo salir.
me empecé a endeudar, no sé qué pasó. Y entonces cuando yo le hago la pregunta, dime, ¿qué pasó hace 2 años? Y entonces él empieza a recordar y se empieza a dar cuenta que justamente esa debacle económica coincide justamente con un evento que le marcó muchísimo. Adivina qué crees que le pasó. Adivinen qué crees que le pasó. Lo que le pasó es de que secuestraron a su amigo. Entonces, ojo, no es algo que le haya pasado a él. Secuestraron a su mejor amigo y, ojo, lo mataron. Y entonces, ojo, ¿sabes por qué? ¿Qué idea él tenía aquí en su pensar? Ojo, que el dinero, ¿sí? Por dinero matan a las personas. Y entonces él empezó a tener cierto miedo a tener dinero. Y entonces, inconscientemente, sí, el inconsciente no es lógico, ¿sí? Entonces, adivina qué es lo que empezó a hacer. Empezó a sabotear justamente sus resultados en el área económica, como que pues posponía. Él no se había dado cuenta, esto es algo que traemos de manera inconsciente. Él no se había dado cuenta que después justamente de ese evento empezaba a posponer, empezaba a sabotear sus propios resultados. Por X, Y, Z de repente llegaba tarde a ciertas juntas de negocios, ¿sí? Y entonces se empezó a dar cuenta que ese miedo al dinero, esa idea que tenía acerca del dinero, sí, que el dinero es malo, que el dinero corrompe a las personas, es lo que hacía que él se comportara de cierta manera, tenía cierto repudio, cierto rechazo de ojo, y no es precisamente algo que le pasó directamente a él, simplemente fue algo que vivió, algo que vio. Y entonces aquí, mi queridísimo René, verifica y checa en tu pasado si alguien te decepcionó, ¿sí? Una persona que tú querías, una persona muy cercana a ti, una persona muy querida, ¿sí? Te decepcionó, te traicionó o tal vez te mintió y cosas así, porque justamente ahí, en esta parte, ¿sí? En ese evento, ojo, o puede que sea toda una etapa de vida. Verifica, a raíz de ahí empezaste a pensar de esta manera y checa el tipo de comportamientos que se desencadenaron a raíz de eso. Entonces, posiblemente a raíz de eso, dudes, ¿sí? Dudar, ¿sí? Posponer, ¿sí? Verifica cómo empezaste a ver justamente a las personas a raíz de eso. Puede que te haya pasado algo a ti o puede que le haya pasado a alguien cercano a ti. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí en el chat verifica, dínoslos ahí, mi queridísimo René, a ver si te pasó algo parecido o algo con lo que yo te estoy mencionando. ¿Tenemos otras preguntas? No. Saludos desde Zacatecas de parte de Kenia y Pilar. Hola Kenia, saludos hasta Zacatecas. Maye dice, hola, apenas salido de trabajar, pero ya escuchándolos. Excelente, Maye, por favor, si vas en el volante, no me voltees a ver, nada más ponte los audífonos, por favor. Angie fue la que te preguntó hace rato. ¿Qué nos preguntó Angie? Dice, yo sí tengo mucha suerte con las parejas y con mis hijos. Ajá. Y no sé cómo lograr equilibrio y éxito para relacionarme. Ah, ok, éxito y relacionarme, pero ¿en qué aspecto, Angie? Por favor, coméntanos. Ojo, fíjate, qué bueno que lo preguntaste, Angie. Verifica aquí, el día de hoy estamos aquí en la mente. Angie, verifica si tú tienes algún pensamiento que, ojo, que para poder tener éxito necesito sacrificar algo. Sacrificio. Verifica y liga si tú, por ejemplo, verifica si tienes algún pensamiento como esta. Le tengo que chingar para obtener las cosas que yo quiero. Tengo que sacrificarme, ¿sí? Y verifica y volvemos aquí en el caso de René. Vete a tu pasado y verifica si alguien, si por estar trabajando, ¿sí? En tu caso, descuidaba a la familia. Entonces verifica si hay un pequeño choque, que fue algo que viste o viviste en tu pasado. Por favor, coméntanos ahí en el chat.
¿ok? Y literalmente esto justamente repercute en ciertas acciones como que trabajar de más, ¿ok? No respetar el tiempo de otros, justificarte y cosas así. Y checa porque posiblemente aquí esté justamente el programa que te está impidiendo tener ese tan anhelado equilibrio entre el trabajo y ¿cómo se llama? Las relaciones personales. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Ale dice, ¿cómo desprograma la mente si estás acostumbrado a pensamientos negativos? Ok, Ale, ¿cómo se programa la mente? Fíjate muy bien. Bueno, dijo desprograma. Sí, bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta cómo se programa y cómo se desprograma la mente. Fíjate muy bien, cómo se programa por repetición, ¿ok? Entonces fíjate muy bien, aquí nosotros tenemos 5 sentidos, pero para propósitos del aprendizaje el ser humano aprende a través de 3 sentidos básicos, ¿ok? Aprende acerca de lo que oye, acerca de lo que ve y ojo, aprende acerca de lo que hace, siente y experimenta. Pero ojo, en este porcentaje, fíjate qué porcentaje están involucradas nuestras experiencias. De todo lo que tú escuchas, ¿sí? Te quedas con un 5 a 10%. De todo lo que tú ves, te quedas con un 20 o un 30%. Pero de todo lo que tú sientes físicamente, de todo aquello que tú experimentas, te quedas hasta con un 85%. Y entonces te voy a poner un ejemplo con un servidor. Fíjate, constantemente en mi casa nosotros venimos de raíces humildes, de raíces escasas económicamente, ¿sí? Había pobreza y había pobreza de todo tipo. Y entonces todo el tiempo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, me acercaba con mi papá y le decía, oye, ¿me compras esto? No hay dinero. O llegaba con mi mamá, no hay dinero, a la quincena. Imagínate escuchar eso durante 16 años. Y entonces, ojo, esa fue la manera que yo me quedé. No fue un solo evento, fueron muchísimos eventos. Ojo, muchísimos eventos que se empezaron a almacenar aquí en mi subconsciente. Y el pensamiento que emanó de estas experiencias es no hay ¿qué? Dinero. Y entonces, fíjate, así es como se programa la mente, ¿ok? Eso es el proceso de educación, ¿sí me explico? Por repetición. Y entonces, ojo, pero no es lo mismo escuchar algo que ver algo, ¿sí me explico? Cuando tú ves algo, adivina que a esto agrégale que yo veía a mis padres discutir por dinero. Entonces obviamente despertaba ciertas emociones. Entonces a ese pensamiento le agregamos más carga de emociones. Y no solo eso, te voy a platicar una experiencia personal. Cuando yo era niño, tenía 8 años, de ahí venían mis bloqueos en el área financiera. Porque haz de cuenta, cuando yo salgo de la universidad y tengo este espíritu emprendedor, entonces me empiezo a topar que para poder, una empresa se tiene que mantener y sostener gracias a los ingresos, gracias al dinero, pero para poder lograr eso necesitas vender. Y entonces hazte cuenta de que yo pasé una crisis financiera, a mí me daba muchísima, ojo, ¿qué hacía? Dormir mucho, sí, posponía las llamadas, a mí me daba terror y pánico hacer las llamadas telefónicas. Y entonces adivina qué fue lo que pasó. Entonces empiezo a tomar conciencia de mis propios pensamientos, ¿sí? Y entonces, ojo, estas acciones que yo hacía, como dormir mucho, posponer, yo era de las personas que no cobraba, empiezo a hacer un análisis y gracias a un proceso terapéutico, que es justamente lo que ahora hacemos con las personas, me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, aquí, desde cuando yo le empecé a tener miedo al dinero. Muchas personas, por increíble que parezca, tú le tienes miedo al éxito, le tienes miedo al dinero. ¿Por qué dices eso, Israel? ¿Por qué? Porque todos tenemos una programación, ¿sí? Un tope en el área financiera. Y entonces mi tope era no tener dinero. Y entonces haz de cuenta, ¿cómo yo me di cuenta? Yo tenía un conflicto con el dinero porque yo jugué fútbol profesional y cuando me daban mi sueldo pasaba algo en mis manos. ¿Y qué comportamientos yo tenía? Lo gastaba mucho. Yo era de las personas que decía, yo invito. Y entonces, ¿de dónde se deriva este comportamiento? Justamente a un pensamiento que decía que el dinero echa a perder a las personas.
Y entonces, ¿de dónde surgió ese pensamiento? Yo tenía la idea de que tenía muchas ideas negativas con respecto al dinero. Si hago una línea del tiempo, me empiezo a dar cuenta que en mi pasado, justamente, ojo, primero no hay dinero. ¿Y qué crees que era lo que me pasaba? Yo no tenía dinero. A mí se me perdían los celulares, que adivina qué son los celulares, pues es dinero. Se me perdían mi cartera. Sí, se me perdían mis tarjetas de crédito, o sea, literalmente, porque aquí yo tenía un pensamiento de que no hay dinero, y ojo, adivina qué era lo que crees que me dice mi papá, y ojo, lo decía jugando, pero ojo, el subconsciente no entiende de juegos, el inconsciente no entiende de chistes, cada vez el subconsciente es muy, mira, muy cuadrado, y entonces, para empezar, mi papá no me dejaba trabajar. ¿Sí? Y entonces yo empecé a desarrollar una mentalidad que el trabajo es malo. ¿Por qué? Porque no me dejas, sí, o sea, es malo. Él me decía, no, tú a estudiar. Y entonces toda mi vida fui un estudiante ejemplar. Y adivina qué crees que es lo que pasó. Como no me dejaba trabajar, mi única fuente de ingreso era pedir. Y entonces yo llegaba con mi papá y decía, oye, ¿me das dinero para salir? Y él siempre, ¿sabes qué era lo que me decía? ¿Para qué quieres dinero? Te vas a echar a perder. Entonces aquí en el inconsciente el dinero echa a perder a las personas. Y entonces, ojo, imagínate estarlo repitiendo, escuchando. En automático, ¿qué pasaba si yo tenía dinero? A un nivel inconsciente yo me tenía que deshacer del dinero. ¿Por qué? Porque si yo tenía dinero, entonces me iba a echar ¿a qué? A perder. Y entonces, ojo, ¿cómo desprogramo? Para empezar, tú tienes que estar consciente de los programas que están ejerciendo, ¿sí?, valor, fuerza y poder en el área que tú estás desempeñando. A mí me gustaría que tú me dijeras en qué área tú estás bloqueado, porque justamente primero tienes que detectar el programa para poderlo desprogramar. Porque primero, ojo, ¿cómo es en algunos casos hay programas que no tienen mucha fuerza, pero en mi caso, por ejemplo, te estaba platicando que cuando yo tenía 8 años, fue la gira de despedida de un jugador aquí en México, que fue Hugo Sánchez. Entonces yo tenía 8 años y yo llego con mi mamá y le digo, mamá, quiero ir a ver a Hugo Sánchez, ¿no?, al hotel. Me dijo, sí, y hace cuenta que me entrega un billete, y era un billete de alta denominación, y yo lo agarro. Imagínate un niñito de 8 años, fíjate, porque el poder de las emociones y de los pensamientos, chécalo. Y entonces me da el billete y me dice, ojo, ay de ti si lo pierdes. Y entonces en ese momento, ojo, me dio el dinero y yo le empecé a tener miedo ¿a qué? Al dinero. Y curiosamente era la misma sensación que yo sentía cada vez que alguien me daba dinero, cuando me pagaban, o justamente me costaba decirle a las personas cuánto valían mis terapias, etc. Y entonces literalmente me dio miedo. Y adivina qué crees que pasó. Sí, se me perdió el dinero. Pero ojo, fíjate, ahí había un señor, con un carrito de paletas. Sí, y yo sé perfectamente que lo recogió, pero imagínate, tenía 8 años y yo dije, hola señor, oiga, no vio un billete y pues obviamente me dijo que no. Y entonces, ¿qué crees que me pasó llegando a la casa? Pues me dieron tremenda tunda. Y entonces, ojo, ahí empecé a tenerle miedo ¿a qué? Al dinero. Y entonces ahí yo tenía aquí un pensamiento de que pierdo dinero. Y adivina qué, a la larga, a la postre, yo perdí oportunidades de negocio, perdía dinero, perdía cosas. ¿Por qué? Todo lo que estuviera relacionado con respecto al dinero. Pero ojo, ¿por qué cuesta tanto trabajo justamente desprogramar esos pensamientos? Porque aquí, aparte del pensamiento y de la experiencia, hay una carga de energía emocional. Eso solo se puede desprogramar en la parte afectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar aquí, el dinero es bueno, el dinero es bueno, el dinero es bueno, el dinero ayuda, el dinero no echa a perder a las personas, etcétera, etcétera. Pero ojo, como hay una carga de emoción, es lo que le da fuerza a ese pensamiento. ¿Ok? Entonces mi sugerencia es de que sientas esas emociones, ¿ok? Y empieces así como tú aprendiste a que el dinero, por ejemplo, en este caso es malo, tienes que desaprender eso y empezar a aprender que el dinero es bueno. Y entonces tú tienes que empezar a retar justamente todas esas creencias, ideas, paradigmas que tú tengas con respecto a algún área en tu vida.
¿ok? Entonces no sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, Sí. Lupita. Te respondió esta Angie, dice, a mí mi ex esposo me dijo al separarme que no encontraría quien me quisiera, solo quien quisiera sexo, quizás por eso no tengo entonces suerte. ¡Bingo! Pero con mis hijos, ¿qué podría hacer? Porque lo que no puedo llevarme bien con ellos. Ah, ok, fíjate muy bien. Aquí, ojo, no es en sí, básicamente el peso que tú le diste a las palabras que te dijo tu ex esposo. Posiblemente tú lo querías muchísimo. Y ojo, ahí en ese momento, ojo, observa el conflicto emocional y relaciónalo con el pensamiento, eso que te dijo. Entonces por ahí hay una desilusión, hay tristeza, hay enojo. Esa es la carga emocional de la cual les estoy hablando y les mencioné hace un momento. Y entonces, ojo, hay la carga emocional y de repente tienes este pensamiento, y más si aquí en tu cabecita de repente tú te veías al espejo y no tienes mucha autoestima, dices, es cierto, ¿quién se va a fijar en mí? Entonces observa cómo ese pensamiento le da fuerza justamente a esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que necesito, Israel? Pues para empezar necesitas una terapia. ¿Y cómo le hago, Israel, para programar en positivo? Pues tiene que ser que por repetición, por repetición, por repetición. Por ejemplo, los hombres, aquí también checa exclusivamente, Angie, aquí en el área del pensamiento, verifica qué idea tienes tú acerca de los hombres, ¿ok? Y sobre todo, qué idea tienes acerca de las parejas. Y entonces posiblemente ahí vayas a encontrar de que los hombres son malos, los hombres son lujuriosos, los hombres nada más quieren sexo, los hombres no quieren nada en serio. Te voy a platicar un caso de una chica que vino conmigo y curiosamente, fíjate, es una amiga que yo amo, quiero muchísimo, y ella vino justamente a terapia porque se le hacía raro un comportamiento, un patrón en su vida. Y ella me dice, Pepe, sí, ella me dice, Pepe, oye, creo que voy a hacer uso de tus servicios. Y yo, ¿por qué, no? Pues sí, siempre nos veíamos así. Dice, no, en serio, lo que pasa es que acabo de terminar con mi novio. Le dije, ¿y cuál es el problema? Dice, el problema no es de que hayamos terminado, de hecho, pues sí me duele y todo, pero pues ese no es el problema. El problema es de que todos, absolutamente todos, me dicen exactamente lo mismo. Y le digo, pues, ¿qué te dicen? Dice, te la paso de 1, 2, 3. Dice, pero todos, o sea, es algo que me sorprende porque absolutamente todos me dicen lo mismo. Y entonces le pregunto, ¿qué es lo que te dicen? Mira, siempre me dicen, es que tú eres maravillosa, tú eres fenomenal, eres demasiado para mí, ¿sí? Y se van. ¿Y eso quiénes te los han dicho? Dice, todos, Israel, todos me han dicho eso. Y entonces aquí, ¿qué pensamiento tenía? Que los hombres no se comprometen, los hombres solo quieren sexo. Esa idea que tenía con respecto a los hombres, ¿qué era lo que hacía ella? Fíjate, aquí, obviamente, debido a tantas decepciones, etcétera, tenía cierto miedo, ¿ok? Y entonces, ante ese miedo se relacionaba ella. Y entonces, con sus parejas ya se empezó a dar cuenta, tomó conciencia que después de estos comportamientos, ¿qué era lo que hacía? Era justamente ceder en todo. Era tanto su miedo a quedarse sola, ¿sí? Porque curiosamente una persona en alguna de sus primeras relaciones le dijo algo como lo que te dijo a ti, Angie. Y entonces se hace cuenta que ella, para que no se fueran, era tanto su miedo, para que no se fueran, que empezó a ceder y todo el tiempo decía que sí. Y entonces de repente era de las personas que le decían, ¿qué onda, mi amor? ¿Vamos a cenar? Sí. ¿Y qué quieres comer? Lo que tú quieras. Oye, ¿vamos al cine? Sí. Y aquí en uno de los pensamientos, ella tenía un pensamiento personal muy interesante. Ella pensaba que no era nada interesante, pero te voy a decir esto. Sabe hablar varios idiomas, sabe tocar instrumentos musicales, tiene licenciatura, tiene mucho conocimiento. Entonces, irónicamente, ella sentía que no era interesante, pero si tú la conocieras, es una persona muy interesante, pero aquí en su cabecita ella pensaba que no era interesante. Y entonces ella, obviamente, derivado de ese pensamiento personal, también los hombres no se interesan en mí. ¿Por qué eso? Porque solo únicamente lo que buscan es esto. Y entonces, adivina qué es lo que empezó a hacer. Ella se empezó a dar cuenta que con sus comportamientos, debido, ¿sí?, a sus pensamientos, ella alejaba a las personas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo cedía, todo el tiempo que decía que sí. Y te voy a decir algo aquí entre nos, como hombres, eso nos da hueva a cualquier persona. Imagínate que tú te encuentres con un hombre que para todo te dice que sí. Dices, oye, pues no tienes voluntad propia, qué chingados.
Y entonces eso justamente se dio cuenta. Ella irónicamente empezó a decir y expresar justamente las cosas que tenían, porque obviamente vino a terapia conmigo, limpió todo esto aquí con nosotros. Y entonces, adivina qué, empezó a los 2 meses después de empezar a trabajar en toda esta, a desprogramar su mente y volverla a programar. Adivina qué fue lo que pasó. Ella empezaba a expresar libremente las cosas que le gustaban y lo que no. Conoció a un chavo y a los 6 meses le propuso matrimonio. Ahorita están viviendo en Europa, están viviendo en Francia. ¿Por qué? Porque tuvo el valor de desprogramar toda su mente. Y entonces la pregunta aquí es: ¿de dónde viene toda esa ideología, todas esas creencias que tú tienes en tu cabecita? ¿Ok? Entonces únicamente checa primero el programa, la idea que tú tienes con respecto a algo, y verifica en qué instante, en qué momento, en qué etapa en tu vida, qué viste, qué escuchaste, que empezaste a pensar de esa manera. Porque es muy importante checar los pensamientos, porque esto desencadena acciones y comportamientos. ¿Tenemos más preguntas? No, solo Rosa Labastida dice: hola, saludos desde Querétaro. Hola Rosy, un saludo hasta Querétaro Rocks. Ok, entonces no sé si tenemos algún comentario. Ok, sí. ¿Quién más? Ale dice: ¿cómo cuánto tiempo sesiones se tarda en desprogramar la mente? Bueno, pues es que depende. Por ejemplo, hay áreas que son muy cargadas, eso es relativo, Ale. Sí, y también depende mucho de tu voluntad y también depende mucho del terapeuta. Sí, entonces aquí básicamente mi sugerencia es de que, Israel, ¿cómo le hago? Fíjate, te voy a dar un super mega tip para que tú empieces a programar tu mente de manera positiva. Hay algo que se llaman afirmaciones, es decir, que son frases positivas, pero tienen que ser afirmaciones específicas en el área que tú quieres trabajar. Vamos a suponer que tú estás buscando pareja, ¿no? Entonces aquí tú tienes que hacer afirmaciones positivas con respecto a los hombres, con respecto al amor, y sobre todo, cuando esto no funciona, cuando hay cargas, sí, emocionales, hay eventos en el pasado donde hay carga emocional negativa, ahí sí necesitas el apoyo de un profesional para que te ayude y te apoye a sacar y a liberar todas esas emociones negativas. ¿Para qué? Para que eso sea más personal. Por ejemplo, no sé, es más, haz el ejercicio en este momento. De repente tú dices: soy millonario, yo puedo, soy capaz, confía en mí, soy bonita. Y si de repente por dentro dices: ay sí, ajá, pues adivina qué, tienes un bloqueo. ¿Por qué? Porque fíjate, te voy a decir esto, Israel, ¿por qué cuesta tanto desprogramar? Pues imagínate, llevas 20 años pensando que el dinero corrompe a las personas. 20 años. ¿Y tú crees que con 2 o 3, 5 frasecitas, con un año que tú estés haciendo afirmaciones positivas, lo vas a cambiar? Pues obviamente que la balanza está desequilibrada, ¿no? Básicamente lo que tú tienes que hacer es equilibrar esa balanza. Pero te voy a dar una buena noticia. Si no creas que, ay, Israel, ¿a poco me tengo que esperar 20 años, 25 años diciendo cosas, haciendo afirmaciones positivas para poder desprogramarme? No, adivina qué, lo positivo es 3 veces, 5 veces más poderoso que justamente lo negativo. Ok, solo que tienes que hacer ese contraste, ¿sale? Es una cuestión de balanza, ok. Y sobre todo, y si, ojo, te apoyas para limpiar la parte afectiva, la parte emocional, vas a salir, mira, como cohete. Un servidor aquí con nosotros en el Instituto Reconocer, sí, no nos lleva más de 10 sesiones poder desprogramar en gran medida. Hay veces que algunas personas salen en menos sesiones, sí. Ahorita estoy trabajando con una persona que tenía un top, un límite, sí, y apenas en las sesiones de la semana pasada se acaba de dar cuenta que te voy a poner un ejemplo en la financiera. Cuando era pequeño, su papá lo mandaba a pedirle prestado a un amigo suyo, sí, por su negocio, sobre todo cuando no salía el dinero de la nómina para pagarle a los empleados. Él no le gustaba ir con esa persona porque esa persona tenía mucho dinero y era muy déspota, era muy era una persona que le gustaba humillar a los demás. Y entonces haz de cuenta que él llegaba justamente al despacho de esta persona y siempre se burlaban de él, o sea, siempre se lo humillaba y siempre se burlaba de él.
Y entonces cuando llegaba y le daba el papelito de cuánto dinero le quería pedir prestado, dice, otra vez tú, o sea, despreciándolo, ¿no? Y al propósito siempre había una caja fuerte y le enseñaba todos los montones de dinero que tenía, ¿sí? Y entonces cuando veía, dice, para esto, y entonces cerraba la caja fuerte, había un cajón y le decía, llévaselo a tu padre, ¿sí? Y entonces, ojo, él, en base a esas experiencias de ese pasado, empezó a forjar una idea de los ricos, ¿sí? Y entonces él tenía la idea de que los ricos son déspotas, son humillantes, son arrogantes, presumidos, etc. Y entonces, obviamente, en su área financiera, él se dedica a las ventas, a las bienes raíces. Entonces, ¿qué pasaba? Él se originó un miedo que no quería convertirse en ese tipo de personas adineradas. Y entonces, obviamente, su bloqueo estaba justamente ahí, el no querer convertirse en justamente esas personas. Y obviamente él ligaba esto: si yo tengo dinero, voy a ser rico, y si voy a ser rico, entonces voy a ser una mala persona. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Rastreamos todos esos eventos. A veces es solo un evento, a veces son muchos eventos. Entonces depende justamente dónde te tardas un poquito más cuando son toda una etapa de vida. Por ejemplo, en mi caso fue toda mi infancia, toda mi adolescencia. Entonces tenía muchas cosas que yo vi, muchas cosas que yo escuché con respecto al dinero, o sea, peleas, gritos, ¿sí? Y todo el tiempo, por ejemplo, mi papá me decía que el dinero era la verdadera causa de todas las guerras en el mundo. Entonces empecé a formar una idea con respecto acerca del dinero, ¿sí me explico? Entonces eso de que en cuántas sesiones es relativo y depende muchas veces en gran medida y el 100% de ti. Y también un buen terapeuta, un buen coach que te ayude en esos procesos. Y mi sugerencia es de que tomes terapia emocional, ¿sale? Nereida dice, ¿qué puedo hacer con la relación de mi hermano? Me bloqueó en WhatsApp por malos entendidos, mensajeamos y se supone que se aclararon las cosas, pero hace 2 días lo volvió a hacer. Él vive en Estados Unidos. ¿Qué puedes hacer? Pues no puedes desbloquearlo. Tienes que preguntarle qué fue lo que sucedió y checa tus comunicados, verifica si dijiste algo que lo pudo haber ofendido, o algo que tú hiciste, que él vio, o que algún comentario o algo que le han de haber dicho los demás, etcétera, y lo tomó personal. ¿Qué puedes hacer? Pues no puedes hacer absolutamente nada, simplemente aceptar que esa persona te acaba de bloquear de su vida. Cuando él tenga cierta apertura, puedes, no sé, contactar a su mujer, etcétera, preguntarle, oye, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué fue? ¿Algo dije, algo hice que no te gustó? Y declararle tu intención de que quieres mejorar la relación. Si me explico, ahora te voy a decir algo, por un malentendido, por uno, no se echa a perder una relación. Posiblemente fueron muchas cosas que esa más bien fue la gota que derramó el vaso. Entonces tienes que checar justamente qué comportamientos tú has tenido con respecto a esa persona, qué cosas has dicho con respecto a esa persona que se malinterpretaron. Y aquí es únicamente que tú tomes conciencia de qué es lo que tú dices, tus comunicados, y sobre todo cómo dices las cosas, porque muchas veces ni siquiera es el qué dices, sino el cómo le dices. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente, por ejemplo, de niños, tus papás te estaban regañando y te estaban diciendo cosas por tu bien, pero te lo estaban diciendo enojados, y entonces tú, mira, en automático te bloqueaste, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la manera, el modo en que te estaban diciendo las cosas, pues realmente no era una manera amorosa, una manera comprensiva y compasiva. Entonces, checa, primero toma conciencia de lo tuyo. Verifica qué hiciste o qué dejaste de hacer o qué dijiste, y si dijiste algo, cómo lo dijiste, ¿para qué? Para que se malinterpretara. Y básicamente aquí lo único que puedes hacer es aclarar las cosas, y si tienes evidencia, muchísimo mejor, porque si no, pues ahora sí depende más de la otra persona, ¿ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, dice, hola Israel, Amada dice, hola Amada de mi amor, de mi vida, de mi corazón, te mando un besote así con todo este corazonzote que tengo.
Dime, hermosa. Dice, ¿cómo? Me imagino que desprogramo, porque dice despotismo, pero yo creo que es desprogramo. Ajá. Quiero bajar de peso, a la vez quiero, y cuando pienso siento algo en mi estómago como miedo. Ah, ok. Fíjate, aquí, fíjate, esto del sobrepeso es muy interesante, ¿ok? Porque mira, tienes que hacer ejercicio. Israel, dime cómo le hago, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta, ojo chicos, cómo te das cuenta si realmente para tú obtener un resultado, si es un bloqueo emocional o un bloqueo mental? Israel, te voy a poner un ejemplo aquí en el caso de nuestra queridísima Amada. Vamos a suponer que aquí tú tienes un resultado negativo, en este caso sobrepeso. Pero sabes que tú te la partes haciendo ejercicio. Sabes que yo hago mucho ejercicio, Israel. Aquí también en mis comportamientos yo como sanamente, no como azúcar, no como lácteos, no como, ¿sabes qué? He hecho dietas, ¿sale? Y sigo esas dietas, no como cosas grasosas, me alimento sanamente, ¿sí? Entonces aquí, ojo, si tú haces la parte que te corresponde y no tienes resultado A, entonces verificamos y checamos la parte mental y la parte emocional. Cuando Israel, es que no sé, fíjate, yo vendo, yo contacto, yo prospecto, yo voy, yo vengo, yo hago. Mi problema no es la acción, pero siempre por X, Y, Z se cae en la venta, etc. Entonces ahí el problema y el conflicto es un programita que tú tienes aquí. Vamos a suponer, y quiero suponer, mi queridísima amada, que tú haces ejercicio todos los días, ¿sí? Mínimo 1 hora al día, ¿sale? Quiero suponer que tú estás comiendo sanamente, ¿sale? 0 pan, 0 azúcar, agua natural, cosas asadas y hervidas, nada guisado, ¿sale? Voy a suponer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como tú me lo dijiste, hay cierta sensación de miedo. El detalle con el sobrepeso, de hecho, fíjate, está muy interesante. Voy a hacer una clase exclusiva justamente para desprogramar el sobrepeso. Te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas de las cuales hay muchas cosas que decir sobre el sobrepeso. El sobrepeso no es tan sencillo de desprogramar. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Te voy a poner ahorita así a bote pronto algunos de los ejemplos. Entonces, ojo, el sobrepeso, aquí está el resultado negativo, ¿sale? Entonces, aquí en el resultado negativo justamente hay sobrepeso, pero hay 2 tipos de sobrepeso. Hay el sobrepeso por grasa y hay el sobrepeso por retención de líquidos, ¿ok? Entonces, checa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un cliente mío que vino justamente precisamente para la parte del sobrepeso. Bajó 3 kilos en una sola sesión, pero ojo, él tenía retención de líquidos. ¿Por qué? ¿Qué significa a un nivel emocional, sí, y a un nivel mental el sobrepeso? El sobrepeso, básicamente aquí hay un pensamiento de desprotección, es decir, estoy desprotegido, ¿ok? Y aquí, básicamente tú tienes que ir y checar todos los instantes en tu vida donde te has sentido así. ¿Por qué? La desprotección y el miedo van de la mano. En esencia, el pensamiento que aquí es, si yo no como, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a empezar a desglosar y a desmenuzar un poquito de tantas cosas que acerca del sobrepeso. Entonces, aquí vamos a empezar justamente con la parte de la grasa. La grasa en el estricto sentido, ¿sí? Si hay algún enfermero, algún doctor, alguien que se eduque ahí en la parte de la salud, por favor desmiéntanme y aclárenmelo aquí en el chat. La esencia de la grasa en el cuerpo humano tiene 2 factores. ¿Para qué sirve la grasa en el cuerpo humano? 1, calor, ¿sí? Y 2, protección. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacen los osos polares en el invierno? Invernan, ¿no? Pero antes de invernar, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a comer ¿de qué?
de más. ¿Por qué? Porque las bajas temperaturas lo que hace la grasa es mantenerlos en calor y obviamente los protegen de las inclemencias del tiempo. Lo mismo pasa justamente en el ser humano. Entonces, ojo, ¿qué es lo que hace? Estoy desprotegido y ojo, el ser humano, ¿qué empieza a hacer? Empieza a comer cuando siente miedo, se siente amenazado, se siente desprotegido, entonces empieza a refugiarse ¿en qué? No te vas a ir a refugiar en una cueva, te vas a refugiar ¿en qué? En las cosas que tú que comes. Y entonces checa aquí, ¿sí? ¿Qué comportamientos, qué acciones empieza a comer qué? A comer grasas, ¿sí? A comer cosas, ¿sí? Con grasa. ¿Por qué? Porque literalmente te sientes amenazado, te sientes desprotegido. Entonces tenemos que checar aquí, más que un pensamiento, puede que sean muchos pensamientos y en gran medida justamente son acontecimientos donde tú te has sentido débil, vulnerable, desprotegido, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haces para desprogramar el sobrepeso? Verifica toda tu experiencia. Tienes que ir justamente a tu pasado para que tú literalmente ahí son muchas cargas de emociones y entonces ojo, desde un punto de vista biológico lo que haces de engordar es uno, protegerte, aunque también fíjate, cuando tú aumentas el volumen puede que también sea una manera inconsciente de llamar la atención, es decir, mírenme. Posiblemente, por ejemplo, en mis años de experiencia que yo tengo acerca de trabajar en las emociones y en toda esta parte, me he dado cuenta que las personas que no los tomaban en cuenta tienden a engordar, ¿sí? Y por ejemplo, las personas que los han tratado demasiado mal, que tienen padres tóxicos, que les gritaban, los ofendían, hay dos comportamientos, o engordan o no pueden subir de peso, es decir, quieren desaparecer. En el caso de la gordura, pueden ser dos cosas. Una, mírame, aquí estoy, quieres abarcar espacio, ¿sí? Es decir, préstame atención, ¿sí? O puede que sea justamente protegerte. La pregunta, mi queridísima amada, es de quién o de qué te quieres proteger. Y entonces justamente esto, y ojo, esas personas, ya te dije acerca de la protección, y el calor específicamente de que es... Básicamente es el alimento afectivo, es decir, tú quieres sentir ese calor de amor, calor hogareño, ese calor, ¿sí? Y entonces, ¿eso dónde lo encuentras? Justamente en los alimentos grasosos, ¿sí? Y entonces aquí tienes que checar justamente qué pensamientos que engordan, ¿sí? Los pensamientos también engordan, entonces tienes que checar y verifica si tienes algún todo el tiempo estás a la defensiva, todo el tiempo estás así, por ejemplo, me van a hacer daño, me van a ver la cara. Checa qué tipo de pensamientos tú tienes con respecto a la vida, qué pensamientos tienes con respecto a las personas principalmente, porque la mayoría de estos pensamientos están ligados directamente proporcional a las personas, ¿sí? Entonces checa si por ejemplo ahí qué idea tienes acerca de las personas o de los hombres o de las mujeres, porque ahí vas a encontrar justamente donde está el problema, justamente está la situación. Y aquí también, fíjate, es muy extenso esto, también tiene que ver la zona en tu cuerpo donde está concentrada justamente la gordura. Te voy a poner un ejemplo. No sé si han visto de repente que hay hombres que están así como que flacos, pero están nada más panzones, ¿sí? Eso te voy a decir, porque esta parte específicamente del cuerpo, el vientre, ¿sí? Que estás así, es básicamente quiero mi espacio. Entonces justamente lo que haces es inflamarte. ¿Para qué? Para alejar a ciertas personas de tu vida. Entonces también vamos, esto es, ojo, y así te podría decir ciertas áreas de tu cuerpo que significan, etcétera. Por ejemplo, una gran papada son todas las cosas que se ha callado, entonces aquí se le acumula justamente la parte de la gordura. ¿Por qué? Porque no se protege, son normalmente personas que se quedan calladas y cosas así, o simplemente son personas que no le ponen filtro a sus cosas. Fíjate, es muy irónico, algunos se quedan callados y otros hablan de más, no dicen las cosas con amor, etc.
Entonces, eso es a grandes rasgos, así, básicamente lo que es el sobrepeso por grasa. Pero, ¿qué pasa, Israel? Es que yo no tengo grasa, yo tengo retención de líquidos, su nombre lo dice. ¿A quién no quieres retener de tu pasado? Posiblemente una persona, una mascota, un familiar. Verifica si tú tuviste, si en tu caso tú retienes líquidos, verifica si en tu pasado tuviste una pérdida de un ser querido y no lo quieres soltar. ¿Sí? Alguna pareja, una expareja, alguien que amaste mucho y no lo quiere soltar, y entonces es lo que hace, ¿ok? Retener líquidos. Y aquí, fíjate, si son retención de líquidos, tiene que ver con una persona del sexo femenino, porque los líquidos son agua y el agua es vida, y en nuestro caso, ¿quién es la persona que nos da vida? Pues las mujeres. Entonces posiblemente tengas conflictos con la parte femenina. Rocío Martínez dice, saludos mi niñote guapo, Brenda. Hola Rocío, saludotes, un besote. Brenda Santana dice, hola Israel, con respecto a las relaciones, ¿se podría decir que de acuerdo con el prospecto que tienes o lo que esperas de una pareja es lo que encuentras o buscas? Así es. De hecho, fíjate, curiosamente, ¿con qué crees que atraes a las personas a tu vida? Con tus pensamientos. ¿Ok? Y lo que le da fuerza a los pensamientos son las emociones. Entonces vamos a suponer que no solo tienes un pensamiento, pero si, ojo, le involucras también una emoción, le das más fuerza y más poder, y eso sale de tu cuerpo y empiezas a atraer personas así. Y entonces, curiosamente, ¿qué cosas crees que empiezas a hacer? Vamos a suponer que aquí, es más, te voy a poner un ejemplo con una persona. Entonces, él tenía aquí la idea de que las mujeres eran hijas, a diferencia de, por ejemplo, de las mujeres que piensan que los hombres son hijos. Él pensaba que, ¿qué hora es? Las 10:03. ¡Oh, por Dios! Ya se nos fue el tiempo. Ok, esta persona tenía la idea de que tenía, por ejemplo, que las mujeres son malas, ¿sí? Y entonces adivina qué tipo de personas él se ubicaba. A él le gustaban las personas, fíjate, hablando de desprotección, él se sentía desprotegido, y curiosamente, ¿por qué crees? Porque fue un niño maltratado, lo golpearon, le gritaron, entonces él necesitaba ¿qué? Protección. Y curiosamente aquí estoy desprotegido, ¿sí? Su mamá no lo protegía, su papá le daba sus nalgadas y su mamá no hacía nada. Y entonces él tenía un resentimiento oculto justamente hacia las mujeres y justamente hacia su mamá. Y entonces curiosamente él buscaba sentirse ¿qué? Amado, querido y protegido. Y obviamente las mujeres que se ven sumisas, tímidas y así, pues obviamente él pensaba que no lo podían proteger. Esto es, ojo, a un nivel inconsciente. Y entonces, ¿qué crees que hacía? Se relacionaba justamente con esas mujeres que se veían malotas, así con un carácter fuerte. Y obviamente, ¿cómo crees que lo trataban? ¿Pero por qué? Porque tenía justamente estos pensamientos aquí. Y entonces observa cómo un pensamiento te lleva a hacer que tú te fijes afectivamente con ciertos tipos de personas. De hecho, te voy a decir algo, ¿ok? Todo aquello que te gusta de una persona es porque tú crees que no lo tienes. Y entonces, Israel, ¿por qué me enamoro de ciertas personas? ¿Y qué te gustó de él? Su seguridad. Adivina qué, es porque tú te sientes inseguro. ¿Sabes qué? Es que lo que más me atrae es su fortaleza. Porque tú te sientes débil. Entonces siempre te atrae algo. ¿Por qué? Porque tú crees que no lo tienes. ¿Por qué? Porque crees que te está haciendo falta. ¿Ok? Y todo se deriva justamente de los pensamientos que empezaste a crear en alguna etapa, en algún momento, en algún instante de tu vida. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Solo esta Amada dice, gracias mi querido Israel, saludos Lupita. Te mando un besote, mi queridísima Amada. ¿Ok? Entonces, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud. Israel, entonces mira, ya me di cuenta de todo esto. ¿Qué me sugieres? Tips. 1, afirmaciones positivas. 2, terapia. Sí, si tú quieres tener más éxito, ve y desbloquea toda esa parte emocional. Y 3, te voy a decir algo, leer cosas justamente que vete, vamos a suponer que tú tienes un talón de Aquiles, el área financiera, pues empieza ojo, hay libros de mentalidad, muchos libros con respecto a mentalidad, ¿ok? Y el último, ¿sí? Aquí, aparte de leer libros específicos,
también algo que te puede ayudar son las películas. Pero por el amor de Dios, ve películas relacionadas justamente al tema que tú quieres crecer y mejorar en tu vida. Si tú tienes un talón de Aquiles en las relaciones amorosas, pues ve películas amorosas, ¿ok? Pero mira, te voy a sugerir algunas. Es más, fíjate, ahí te va, apúntale por favor. Ok, Israel, mis emociones andan por los suelos. Hay una película, es una caricatura que se llama Intensamente. Israel, dedícame algo para transformar mi mentalidad de éxito. Ah, pues bueno, te voy a dar una película muy padre que se llama Joy, J-O-Y, es buenísima. Israel, recomiéndame una película para mi autoestima. ¿Sabes qué? Yo batallo con las relaciones amorosas. Te voy a recomendar la película de Comer, Rezar, Amar, ¿ok? Israel, recomiéndame algún libro para mentalidad del éxito, ¿ok? Por ejemplo, te sugiero el audiolibro de Alex Day, que se llama El Despertador, ¿ok? Y recomiéndame una terapia. Pues mira, hay un terapeuta, ¿sí? Hay unos terapeutas de una escuela muy buena, muy profesional, que se llama Instituto Reconocer, ¿ok? Pide tu sesión gratis. Ok, y aquí en la parte de las afirmaciones positivas, tú puedes crear esas afirmaciones positivas de manera personal, no es tan complicado. Entonces vamos a suponer que tú aquí tienes el pensamiento de que los hombres son malos, ¿no? O el dinero es malo. Ah, pues cámbialo, los hombres son buenos, los hombres son buenos, los hombres son buenos. Y el dinero es bueno, el dinero es bueno, el dinero es bueno. Cambia únicamente estos pensamientos negativos, escríbelos y repítelos constantemente enfrente de un espejo y créeme que vas a empezar a transformar tu vida de manera sensacional. ¿Tenemos alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, chicos, me gustaría estar más tiempo con ustedes, ok, pero esta sesión ha llegado a su fin. Espero te haya gustado, espero te haya servido, yo sé que sí. Si tienes alguna pregunta, por favor déjanos aquí en el chat. Y por no haber preguntado antes, pues te vas a quedar sin preguntar, sin la respuesta. I'm sorry for you. Ok, entonces, ¿te conviene pensar positivo? Sí. ¿Por qué? Porque si tú piensas positivo, vas a tener resultados positivos. ¿Ok? Y entonces, ojo, te voy a dar un secretito. No creas que en el momento de que tú empieces a pensar positivo, mágicamente la vida se va a transformar. No, sería muy tonto, ¿sí? De mi parte decirte eso. Lo que sí te puedo decir es de que mantén un pensamiento por determinado tiempo, exprésalo a través de palabras y de tus... Sí, manténlo constantemente y eso va a empezar a desencadenar ciertas acciones. Y las acciones se convierten en hábitos y los hábitos producen costumbres. Y entonces mi sugerencia el día de hoy es de que te acostumbres a pensar positivamente. Y esos comportamientos positivos te van a dar resultados positivos, ¿sí? Así que por el amor de Dios, deja de pensar pendejadas. Deja de pensar cosas negativas y catastróficas. Mejor piensa positivo porque te conviene. Si quieres ser feliz, tienes que ser optimista. Te mando un beso, un abrazo. Yo soy Israel y todos somos Reconocer. Los quiero. Adiós.